transgénicos, ¿o no? Así es, bueno, existen muchos mitos, hay desconocimiento también sobre los transgénicos. ¿Sabe usted lo que come y por qué se dice que podrían estar generando riesgos como malformaciones, tumores? Hay algo con los pesticidas. Yo les voy a profundizar todo este tema muy importante en este reportaje y ya lo comentamos aquí al respecto. Vaya. ¿Sabe usted lo que son los transgénicos? ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dice la gente sobre este tema? Bueno, aquí tenemos casos de niños intoxicados. Nosotros no estamos en Escandinavia, no estamos en Noruega, digamos. Estos son niños que son de Paraguay o de Argentina y que nosotros compartimos más o menos la misma cultura agrícola. Algunos hablan de grandes beneficios a la agricultura y a la población, pero otros de grandes riesgos para la salud. ¿Pueden los organismos modificados genéticamente dañar el medio ambiente y al ser humano? La gente al tiro lo cataloga como algo negativo, pero vamos viendo qué semillas son las que se cultivan actualmente. Lo que existe son plantas que son tolerantes a pesticidas que generan tremendos daños a la salud en los lugares donde se cultiva y una tremenda incertidumbre sanitaria a las personas que consumimos diariamente estos alimentos. Y ahí entonces vienen enfermedades que todavía se desconocen. ¿Pueden estar afectando los transgénicos a las abejas? ¿Por qué están muriendo? Y cuando ya hay un polen transgénico, obviamente que va a influir en la alimentación también de las abejas. ¿Qué podría ocurrir si esta preocupante situación permanece? La abeja aquí, sobre todo aquí en Chile, en los países que son productores frutícolas, es imprescindible porque para tener una calidad buena de los productos se necesitan las abejas para polinizar. Ya nos adentraremos en ese punto. Sin duda, uno de los temas más controvertidos en el último tiempo, pero al parecer la mayoría de los chilenos no sabemos realmente qué son los transgénicos. ¿De qué se trata eso? ¿Qué es lo que es el transgénico? Hay poca información, la gente no entiende mucho, ni yo entiendo mucho, la verdad. No sé nada. Son alimentos que aportan vitamina A, B, C y D. No. ¿Me escuchás? Que son alimentos que son manipulados genéticamente y que hasta el momento no se sabe bien qué pueden producir, ¿ya? Porque si uno consume ahora un producto transgénico, que hay muchos dando vueltas, no se va a saber qué va a pasar en 30 años más, nos pueden salir brazos externos, cáncer, pueden ser muchas cosas, así que hay que estar bien alerta. ¿Cómo reconocer en un supermercado, en un mercado, un tomate transgénico, por ejemplo? Por ejemplo, un tomate transgénico es muy bonito, tiene una amplia duración y es duro y no tiene gusto. Compara un tomate transgénico con un tomate chileno. El tomate chileno tiene sus vetas, dura en el supermercado un par de días, una semana, y ahí empieza a descomponerse, se empieza a arrugar. En cambio, el otro tomate puede durar 2 o 3 meses sin alteración. ¿Mito o realidad? Lo cierto es que se dice que los transgénicos traen graves daños a la salud, al medio ambiente y a la agricultura. Se hace difícil investigar sobre este tema, pero los pocos científicos que han hecho investigaciones con ratones, con hámsters a 30, 60 y 90 días, con maíz y soya transgénica, encuentran tremendos daños en el hígado, en el páncreas, daños de infertilidad, envejecimientos acelerados, desregulación de la insulina, una serie de trastornos metabólicos bastante graves. Alimento transgénico lo vamos a definir de un punto de vista científico como una planta que tiene un gen foráneo, ¿ya? Que proviene de otra especie o de otra variedad. El biólogo y vocero de Chile Sin Transgénicos, Iván Santandreu, nos exhibió fotografías de Argentina y Paraguay en relación a los efectos de los cultivos transgénicos sobre la población, especialmente en niños y recién nacidos. Y los riesgos asociados son gravísimos. Primero, para la salud de las personas que trabajan en el campo. Después de 10 años se detectó que el aumento de malformaciones congénitas en niños recién nacidos en los sectores rurales de Buenos Aires, de las afueras de Buenos Aires, aumentó un 400%. En su mayoría son fotos obtenidas en congresos médicos, realizados para investigar sobre el tema. Un grave problema que también podría llegar a Chile si se aprueba el uso de esta tecnología en el país. Los niños nacen con espina bífida, con problemas severos de malformaciones congénitas. Los abortos espontáneos han aumentado en un 300%.
Aparte de todas las intoxicaciones por el uso de esto, de niños que se mueren, que van al colegio, vuelven a su casa y se mueren, niños que quedan hospitalizados, etc. Y esto está íntimamente relacionado con el problema de los transgénicos, pero los transgénicos requieren el uso intensivo de agrotóxicos y en forma creciente en el tiempo. El problema, dicen los detractores, es que la mayoría de los cultivos transgénicos requiere del uso obligatorio de un herbicida llamado Roundup Ready. La bióloga de la Universidad de Chile, Claudia Stange, tiene otra visión en base a su experiencia. Siempre hay gente que está reticente a las cosas nuevas que se van produciendo, ya a los nuevos productos. Y uno de los nuevos productos que se están focalizando hoy día en esta controversia son los alimentos transgénicos. No se pueden producir enfermedades porque son genes que nosotros también normalmente lo consumimos en otras plantas. ¿Qué ocurre entonces con los encargados de regular la toxicidad de estos productos en la industria? Se dice que estos herbicidas serían responsables de graves malformaciones congénitas. Cuando una planta es transgénica y resistente a herbicidas, se deberían aplicar menos herbicidas, ¿ya? O herbicidas que sean más inocuos, entre comillas, ¿ya? Al medio ambiente. Esa forma parte de la publicidad y que lamentablemente no se cumple, porque tú comprenderás que son ensayos limitados, en espacios reducidos, y la naturaleza es bastante más dinámica y más compleja, los ecosistemas son distintos en cada lugar, y lamentablemente lo que se observa en la práctica y lo que está demostrado científicamente en revisiones bibliográficas, científicas, es que se ocupa mucho más pesticidas y que termina siendo sumamente tóxico este tipo de cultivo. Un estudioso del tema de los transgénicos es Carlos Hassman. Los alimentos transgénicos se sabe ya definitivamente que disminuye la parte intelectual del ser humano entre un 10 y 15%. Fuera de eso produce en los países asiáticos mutaciones. Él describe lo ocurrido con Dedé, un hombre conocido en el mundo por su malformación. Los médicos han informado que el sistema inmunológico se ha modificado de esta gente y sencillamente le han salido, en el caso de Dedé, le han salido las verrugas. Estos son 3 casos que hay en Indochina, porque Indochina trabaja con arroz transgénico. Los transgénicos son alimentos obtenidos de un organismo al cual le han incorporado genes de otro para producir las características deseadas. Todos los días aparecen noticias relacionadas. Ahora en Canadá salió con que las mujeres como tú tienen la toxina BT en la sangre y en sus propios embarazos, en su propio feto. La toxina BT, que es una toxina para matar los insectos. Los transgénicos son 4 tipos a nivel comercial. El algodón, que no lo comemos, ¿cierto? Tenemos la canola, que es el raps, que es aceite. Tenemos la soya y tenemos también el maíz. Esos son los 4 tipos de transgénicos que existen a nivel comercial masivo, 99% de la producción del mundo. Estas combinaciones jamás se darían espontáneamente en la naturaleza. Pero existen versiones completamente opuestas para analizar este tema, pues mientras unos alaban los beneficios otorgados por los transgénicos, otros consideran que estos procedimientos no son necesarios y que significan un gran perjuicio para la salud. También hay muchos mitos respecto de que si producen alergia los alimentos transgénicos, ¿ya? O si producen cáncer. Producen tanta alergia como puede producir un maní. Si yo obtengo un gen de un maní y lo introduzco al tomate, el tomate me va a producir alergia, ¿ya? En las personas que les produce alergia al maní. Porque ¿qué es lo que hubo? El error que hubo ahí fue la selección del gen. Pero se han cumplido con los beneficios anunciados hace más de 10 años por quienes cultivan transgénicos. Han tenido beneficios directos sobre los agricultores. También se han descrito que hay menos impacto sobre el medio ambiente. El uso de pesticidas lamentablemente ha aumentado, los rendimientos productivos son más bajos y el valor nutricional es igual o menor, digamos. O sea, es una industria que se basa en mitos, esa es la realidad. Viene una segunda etapa de los alimentos transgénicos que se llama de segunda generación, en que los directos beneficiarios van a ser los consumidores porque las plantas transgénicas van a tener mayor contenido, por ejemplo, de vitamina A o de otro tipo de vitaminas, de proteínas, de omega 3. Lo cierto es que los que se oponen a los transgénicos no se oponen a la ciencia, sino que se alarman debido a los riesgos que estos podrían tener para la salud, aún desconocidos por los especialistas. Se habla de serias alteraciones inmunológicas,
asmas, alergias, problemas de infertilidad y cánceres digestivos, entre otros. El actor Daniel Muñoz encabeza la campaña en contra de los transgénicos. Científicos de renombre mundial han advertido de los riesgos de la transgenia y han recomendado evitarla, porque se pueden producir alteraciones inmunológicas, asma, alergias, alteraciones hepáticas, al páncreas, a los riñones y al vaso, y se han relacionado directamente con la infertilidad, la resistencia a antibióticos y al cáncer en el sistema digestivo. Estamos hablando de seres vivos o plantas que han sido modificados en laboratorios mediante la introducción de genes de otras especies de seres vivos para proporcionarles características que nunca obtendrían de forma natural. Pero aquí están los riesgos, pues el ADN transgénico se ha relacionado muchas veces con el cáncer, y es que este puede sobrevivir a la digestión en el intestino. Plantas que han sido modificados en laboratorios mediante la introducción de genes de otras especies de seres vivos para proporcionarles características que nunca obtendrían de forma natural. Pero aquí están los riesgos, pues el ADN transgénico se ha relacionado muchas veces con el cáncer, y es que este puede sobrevivir a la digestión en el intestino. Y me dice, bueno, ¿y cuál es el efecto? Eso no se sabe porque nadie lo midió antes. Pues se suponía que tú comías un maíz transgénico con esta toxina incorporada y que en tu estómago, en tu tracto digestivo, APH2 más la enzima se descomponía. Bueno, sorpresa, está en la sangre. Lo mismo, el alimentar animales con productos transgénicos puede acarrear riesgos no solo para estos, sino que también para los seres humanos que consumen productos animales. Si las bases científicas están bien definidas y elegidas, no va a haber problema después. Y por eso que muy poco de las plantas transgénicas llegan a ser comercializadas, porque pasan muchos de estos análisis previos en que se tiene que evaluar la toxicidad en animales, la alergenicidad, ¿ya? Entonces, luego de pasar todas esas barreras, se puede comercializar, y no antes. La duda está instalada. Según algunos, los alimentos transgénicos representan una amenaza para la salud, el medio ambiente y la sociedad. Nuestra alimentación ha cambiado más en los últimos 50 años que en los anteriores 1000, pero la imagen con que se venden los alimentos sigue siendo la de una granja 100% natural. Lo cierto es que no hay estaciones del año en los supermercados. Ahora hay tomates todo el año, cultivados alrededor del mundo, cosechados cuando aún están verdes y forzados a madurar con gas etílico. ¿Uno de esos gases puede llegar a ser tóxico, dañino para la salud? En la medida que se utilice adecuadamente, no. Lo que sí es dañino son los pesticidas que se utilizan. ¿Ya? Eso sí, porque además hay muchos de ellos que son liposolubles y se mantienen entonces en la cáscara de la fruta. La mayoría de las malas calorías que consumimos vienen de los cultivos convenientes, es decir, transgénicos, el trigo, el maíz y los granos de soya. Cabe destacar además que los terrenos también se contaminan con semillas genéticamente modificadas. Los ensayos con transgénicos al aire libre presentan multitud de riesgos, ya que su seguridad no ha sido ni siquiera evaluada. Pueden contaminar otros cultivos cercanos, ya que no hay forma de controlar el viento o las abejas, que dispersan el polen a grandes distancias. Nosotros actualmente no consumimos plantas transgénicas porque tendríamos que estar consumiendo maíz transgénico fresco y no lo hacemos. Tomate transgénico fresco, no lo hacemos. Lo que nosotros hacemos actualmente es consumir derivados de plantas transgénicas. Por ejemplo, algunas galletas o productos en los cuales se utiliza el aceite de soya transgénica. Ahora volvemos a una tremenda interrogante. ¿Están provocando los cultivos transgénicos y los pesticidas ahí utilizados la muerte de las abejas? Estas fueron palabras de Einstein. Si la abeja desapareciera de la superficie del globo, al hombre solo le quedarían 4 años de vida. Sin abejas no hay polinización, ni hierba, ni animales, ni hombres. Para muchos expertos, ya sean del sector de la agricultura o la apicultura, parece estar atravesando una de las peores crisis de la historia. Las abejas no están regresando a sus colmenas, las cuales poco a poco se van quedando vacías. Se habla de muchas razones, como el calentamiento global, aumento del CO2, ondas electromagnéticas que las desvían y los cultivos transgénicos. Un estudio sobre la epidemia mortal que afecta a la colonia de abejas informa que ha aumentado de manera significativa desde el uso de las semillas transgénicas en la agricultura. Irene Viet es terapeuta y trabaja, entre otras cosas, con la apicultura.
conoce de cerca el fenómeno. Bueno, yo trabajo aquí principalmente con el veneno de abeja, pero todos conocemos también la miel, propóleo para los resfríos ahora en invierno. Y esa terapia con veneno para enfermedades autoinmunes, para procesos inflamatorios. Las abejas necesitan una diversidad en la alimentación, igual que nosotros. Cuando no están bien alimentadas, baja también las defensas, baja todo el funcionamiento. A tanto ha llegado la preocupación que han debido variar esta beneficiosa terapia para utilizar la menor cantidad de veneno de abeja y por lo mismo se acompaña la terapia con Reiki y otros métodos. Los transgénicos también hay un uso de pesticidas nuevas, especialmente desarrollados para los transgénicos, y también insecticidas sistémicos, que también seguramente, aunque se dice que no, que pueden tener una influencia también sobre la mortandad. Los estudios ya se iniciaron, pero según una de las teorías, los transgénicos son los causantes de la muerte de millones de abejas. ¿Pero cómo se manifiesta este síndrome? Cuando las abejas succionan el polen de flores producidas por plantas transgénicas, pierden el sentido direccional de camino y son incapaces de regresar a sus colmenas. Así, secretamente, el uso de transgénicos causó la muerte de millones de abejas en Dakota del Norte y Dakota del Sur. Sin embargo, jamás se mencionó de manera oficial. En China sucedió lo mismo con la producción de peras transgénicas. También desaparecieron las abejas y ello llevó a lo que se conoce como la catástrofe de la polinización, lo cual obligó a los chinos a recoger cuidadosamente el polen para regarlo y continuar los cultivos. Normalmente recomiendo a los pacientes, sobre todo los autoinmunes, de no usar productos transgénicos porque pueden causar más alergias y en los pacientes autoinmunes afecta especialmente la enfermedad, agrava la enfermedad. Entonces, trato de siempre recomendar no usar transgénicos. El problema es que no sabemos qué productos son transgénicos y lo que no. ¿Pero por qué se intervienen a nivel genético las semillas para modificar sus características? Primero, modifica la adaptabilidad de la planta para ser cultivada en zonas ecológicas o de climas diferentes. Otro de los objetivos es hacer más resistentes a las plantas a los herbicidas. Con esto se puede utilizar herbicidas cada vez más poderosos, pero que afectan al resto de los organismos, provocando un desequilibrio ecológico. Y lo que sí está 100% comprobado es que estas plantas no es que resistan el herbicida, son tolerantes a, quiere decir que van acumulando este pesticida en su componente fisiológico. Es un veneno que estás tú comiéndotelo todos los días en pequeñas cantidades. Y por último, alterar la duración del producto después de su cosecha. Si bien muchos especialistas consideran que el alimento transgénico ofrece múltiples beneficios para la humanidad, la mayoría de las organizaciones ecologistas del mundo cuestionan su eficacia y le atribuyen a los transgénicos múltiples riesgos para la salud. La discusión sobre los transgénicos toma más fuerza aún después de que se decidiera en el Congreso, sin que la población tuviese total conocimiento, la venta a Monsanto de la semilla campesina e indígena chilena con 13 votos a favor. No puedes considerar que toda la gente tiene que cultivar semillas transgénicas. O sea, no puede ser. O sea, va en contra de la libertad. Pero ha generado polémica, pues rompe con la lógica de cultivos tradicionales en que los agricultores guardan sus semillas y las usan para distintas siembras. Bajo las nuevas modificaciones, las semillas deben comprarse año a año y no se pueden guardar. Lo que se aprobó es extender y ampliar los derechos a estas grandes corporaciones en desmedro de los pequeños agricultores. Prácticas que son milenarias, digamos, que son tradicionales, la agricultura son ilegalizadas. Y por otra parte, incluso el obtentor, estas grandes compañías tienen derechos sobre lo que tú vas a hacer con el producto de la cosecha. Una de las decisiones más polémicas del último tiempo. Tendríamos que acceder a los derechos de propiedad de una multinacional, rompiendo el ciclo de la cadena alimenticia tradicional. Sin duda, los transgénicos tienen una serie de beneficios, pero también de perjuicios. Lo más preocupante es que lo que afecta a la cadena alimenticia tradicional no se discuta abiertamente. Debería ser un debate nacional. La decisión final se debe tomar tras un debate amplio en donde se acceda a diferentes visiones. Carola, muy buena la nota por lo demás, pero yo te quería preguntar, por ejemplo, si la gente quiere identificar cuáles son los productos transgénicos, ¿cómo lo puede hacer? Ese es un punto. Mira, eso es lo más complicado. Se está exigiendo hace varios años que los productos con derivados de transgénicos, que son los que tenemos en Chile, lo tengan en sus etiquetas. Eso no existe hoy, o sea, nadie sabe lo que come.
¿Dónde podemos encontrar transgénicos? Porque pasa mucho en Argentina, en donde hay una cantidad de cultivos impresionante. Sobre todo de soya. Y ojo, de ahí se habla el daño a los niños con esta contaminación con los pesticidas. Pero mira, acá tenemos posibles transgénicos, porque no hay nada rotulado. Si vienen de Brasil o Argentina, posiblemente lo encontramos en soya, galletas, en aceite, todas esas cosas que están hechas obviamente con los 4 elementos que tienen transgénicos, que existen como cultivos transgénicos, podrían obviamente generar... Cuando los productos dicen libre de grasas trans, ¿es eso? Claro, exactamente. Y eso es muy importante. Pero ojo que todos los productos light, todos tienen soya. Todos y tienen Argentina, soya. los mayores productores, ellos exportan muchísima soja. Soja. Mira, ¿sabes cuál es el mayor problema con los transgénicos? Son los pesticidas. Claro. ¿Por qué? Sabemos que la genética, la modificación genética es maravillosa, no solo en la salud, en temas como los diabéticos y la insulina, en el tema de la alimentación permite alimentos tal vez con más proteínas, con más vitamina, más duradero. Pero ¿qué pasa? Para que esos cultivos puedan existir, se tienen que usar grandes cantidades de pesticidas. El pesticida queda en estos alimentos por lo menos un año y está comprobado. Y es contaminante. Es contaminante. En Argentina dicen que es más riesgoso vivir en el campo que en la ciudad porque hay muchos cultivos transgénicos. Tú no puedes controlar el viento, tú no puedes lograr que un sector de transgénicos no contamine otro territorio que no es transgénico. Obviamente va dañando las semillas. En Chile hay una discusión que pasó muy por debajo de la mesa y fue porque había el tema Hidroaicén. El Senado aprobó la venta de semillas a Monsanto, una tremenda corporación. Si además se llega a aprobar la utilización y los cultivos de transgénicos, podría tener secuelas grandes. Hay estudios hoy que se están haciendo porque se han hecho en animales. En animales ha significado bajas inmunológicas, daños en algunos órganos del cuerpo. Entonces hay que estar atentos a eso. Quizás la primera pelea sería que rotularan y que dijeran, por lo último, tener la opción de que tú eliges si te estás comiendo un alimento transgénico o no. Excelente nota, excelente informe. Gracias, Carolita. Estamos en Escandinavia, no estamos en Noruega, digamos. Estos son niños que son de Paraguay o de Argentina y que nosotros compartimos más o menos la misma cultura agrícola. Algunos hablan de grandes beneficios a la agricultura y a la población, pero otros de grandes riesgos para la salud. ¿Pueden los organismos modificados genéticamente dañar el medio ambiente y al ser humano? La gente al tiro lo cataloga como algo negativo, pero vamos viendo qué semillas son las que se cultivan actualmente. Lo que existe son plantas que son tolerantes a pesticidas que generan tremendos daños a la salud en los lugares donde se cultiva y una tremenda incertidumbre sanitaria a las personas que consumimos diariamente estos alimentos. ¿Transgénicos o no? Así es, bueno, existen muchos mitos, hay desconocimiento también sobre los transgénicos. ¿Sabe usted lo que come y por qué se dice que podrían estar generando riesgos como malformaciones, tumores? Hay algo con los pesticidas. Yo les voy a profundizar todo este tema muy importante en este reportaje y ya lo comentamos aquí al respecto. Vaya. ¿Sabe usted lo que son los transgénicos? ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dice la gente sobre este tema? Bueno, aquí tenemos casos de niños intoxicados. Nosotros no estamos. Y ahí entonces vienen enfermedades que todavía se desconocen. ¿Pueden estar afectando los transgénicos a las abejas? ¿Por qué están muriendo? Y cuando ya hay un polen transgénico, obviamente que va a influir en la alimentación también de las abejas. ¿Qué podría ocurrir si esta preocupante situación permanece? La abeja aquí, sobre todo aquí en Chile, en los países que son productores frutícolas, es imprescindible porque para tener una calidad buena de los productos se necesitan las abejas para polinizar. Ya nos adentraremos en ese punto. Sin duda, uno de los temas más controvertidos en el último tiempo, pero al parecer la mayoría de los chilenos no sabemos realmente qué son los transgénicos. ¿De qué se trata eso? ¿Qué es lo que es el transgénico? Hay poca información, la gente no entiende mucho, ni yo entiendo mucho, la verdad. No sé nada. Son alimentos que aportan vitamina A, B, C y D. No. ¿Me escuchás? Que son alimentos que son manipulados genéticamente y que hasta el momento no se sabe bien qué pueden producir, ¿ya? Porque si uno consume ahora un producto transgénico, que hay muchos dando vueltas, no se va a saber qué va a pasar en 30 años más. Nos pueden salir brazos externos, cáncer.
puede ser muchas cosas, así que hay que estar bien alerta. ¿Cómo reconocer en un supermercado, en un mercado, un tomate transgénico, por ejemplo? Por ejemplo, un tomate transgénico es muy bonito, tiene una amplia duración y es duro y no tiene gusto. Compara un tomate transgénico con un tomate chileno. El tomate chileno tiene sus vetas, dura en el supermercado un par de días o una semana y ahí empieza a descomponerse, se empieza a arrugar. En cambio, el otro tomate puede durar 2 o 3 meses